Imagina la siguiente escena: regresas a casa después de un largo día, pero en lugar de encontrar la paz, te enfrentas a un campo minado de tensiones familiares. Esta es la realidad que enfrentan muchas personas, y hoy nos sumergiremos en una historia que parece dejar un drama psicológico, pero desafortunadamente sucede con más frecuencia de lo que imaginamos. Aquí la lucha por el poder dentro de una familia se convierte en una batalla sin cuarteles, donde el amor se mezcla con manipulación y coexistencia se convierte en una trampa. Conozca la historia de Aline, una mujer que vio su vida se convierte en una pesadilla cuando, junto con su esposo Daniel, se mudó a la suegra, Elvira. Lo que debería ser un gesto de solidaridad familiar se ha convertido en un arresto disfrazado del hogar. Elvira, una mujer de personalidad fuerte y autoritaria, trató a su hija, no como parte de la familia, sino como una criada sin derechos. Cada gesto, cada decisión de Aline se analizó bajo un microscopio de críticas implacables. Borch era demasiado salado, la ropa de los niños no coincidía, la casa nunca fue lo suficientemente perfecta. ¿Y Daniel? Siempre del lado de su madre, repitiendo como un mantra que tenía que soportar, que estaba sola, que no tenía a dónde ir. Aline, la madre de 2 niños pequeños, la dulce Ariane de 3 años y la traviesa Máxima de una sola vez se dedicó a la familia. Cocinó, limpió, cuidó a los niños y fue tratado como si nada de lo que hizo fuera suficiente. El dinero que Daniel trajo a casa, el resultado de su arduo trabajo en la construcción, fue directamente a manos de Elvira, quien logró todo con Iron Han. Aline no tenía acceso a nada, ni siquiera a la libertad de buscar un trabajo. ¿Quién cuidará de la casa? ¿Quién cocinará? Fueron las excusas las que resonaron cada vez que mencionó la posibilidad de trabajar. Pero lo que realmente rompió la pequeña paciencia que quedaba fue la prohibición velada de visitar a sus propios padres. La madre de Aline vivía en la ciudad vecina, y han pasado 6 meses desde que no se veían. Cada vez que Aline intentaba organizar una visita, Elvira tenía una excusa: los niños estaban enfermos, el clima era malo o simplemente no fue un buen momento. Hasta que en un sábado soleado, Aline decidió que este sería el día. Las bolsas estaban listas, los niños eufóricos con la idea de revisar a su querida abuela, que siempre las recibía con albóndigas caseras e historias encantadoras. Los documentos, pasaportes y certificados de nacimiento se almacenaron en el mercado de valores, todos organizados para el viaje. Fue entonces cuando Elvira dio las cartas. Mientras que Aline se fue rápidamente para comprar algunos bocadillos para el camino, la madre en la ley actuó en las sombras. Al regresar, Aline encontró la bolsa intacta, la ropa en su lugar, pero los documentos se habían ido. Buscaba en cada esquina, enrollaba cajones, cuestionó con una voz temblorosa: «Elvira, ¿no viste mis documentos?». La respuesta fue una sonrisa fría y una indiferencia calculada: «¿Qué documentos?». «Debes haber perdido». Siempre fue desatento. Los niños, ya vestidos y ansiosos, no entendieron la demora. Ariane preguntó cuándo se irían, aunque Máximo, impaciente, comenzó a gemir. Aline, con su corazón rápidamente y sus manos sudorosas, se enfrentó a su madre: «Devuelve mis documentos. Mi madre nos está esperando». Fue entonces cuando Elvira dejó caer la máscara. Con un tono agudo lleno de desdén, ella soltó: «Aprenda a respetar a la madre de su esposo. Estos niños crecerán aquí, bajo mi cuidado, no con sus familiares». La crueldad de esas palabras fue como un golpe en el estómago. Ocultar documentos no era solo una actitud mezquina, fue una declaración de guerra. Cuando Daniel llegó a casa por la noche, Aline, desesperado, dijo todo, esperando un mínimo de apoyo. Pero la reacción de su esposo fue un simple suspiro de cansancio: «Madre solo se preocupa por los niños. El viaje puede esperar». «¿Estás bromeando?», reaccionó a Aline, incrédula. «Tu madre robó nuestros documentos». Daniel, sin embargo, prefería cerrar los ojos: «Ella no haría eso. Debes haber perdido». Esa noche fue interminable. Aline no podía dormir, rodando en la cama mientras su mente estaba sellando con un solo pensamiento: «Llega». Ya no podía tolerar. Era hora de dar el cambio, sorprendentemente, para que Elvira nunca volvería a atender la línea de respeto. En los días siguientes, Aline actuó con una calma estratégica. Sonríe, cumplió sus tareas, fingió someterse, pero detrás de esos gestos mecánicos, se dibujó un plan. Observó todos los detalles de la rutina de su madre en la ley,
su obsesión con el jardín de flores en el mostrador, donde docenas de macetas con violetas, geranios y ficus fueron tratados como joyas raras, su pasión por el interminable chismes telefónicos, conversaciones que duraron horas con amigos y conocidos. El momento adecuado llegó cuando Daniel viajó por trabajo durante 3 días. Elvira se había ido a una cita médica, saliendo de la casa vacía. Aline no perdió el tiempo. Primero, recuperó sus documentos, escondidos de una manera aficionado en una caja de zapatos en el armario de la madre, entre fotos antiguas. Luego puso su plan en acción. Con sus manos firmemente vertió sal en cada mostrador del mostrador. No lo suficiente como para matar las plantas de inmediato, pero para marchitarse lentamente, día tras día, dejando a Elvira loca por la desesperanza mientras intentaba averiguar qué estaba mal. Luego fue el giro del teléfono. Borró todos los contactos guardados, excepto los elementos esenciales, como la emergencia y el trabajo de Daniel, y grabó un mensaje de voz irónico: «Hola, ¿llamaste Elvira? Desafortunadamente no puede responder ahora, porque está ocupada con asuntos muy importantes. Si su razón es cotillear sobre los vecinos, la compresión 1. Si quiere quejarse de la hija, mejor. Mejor. Mejor en una semana. El toque final. Una fiesta inesperada». Aline tomó todos los tesoros que Elvira mantuvo 7 llaves en el fondo del refrigerador, el caviar costoso, el queso importado, el salami ahumado, y preparó un almuerzo king para los niños. Ariane y Máximo devoraron cada pieza, sin comprender muy bien por qué la madre de repente se volvió tan generosa. Cuando Elvira regresó, fue recibida con una dulce sonrisa y un tentador aroma de la cocina. Sospechoso olisqueó el aire. «¿Qué olor es este?» «Solo estoy preparando el almuerzo». «Quería hacer algo especial para la familia», dijo Aline, con una inocencia estudiada. Media hora después sonó el teléfono. Elvira respondió con la esperanza de escuchar la voz de un amigo, pero lo que escuchó fue algo muy diferente, y eso marcaría el comienzo de una nueva dinámica en esa casa. A partir de ese día, Elvira aprendería, de la manera difícil, que el viento de siembra cosecha tormentas. Lo que escuchó fue su propia voz, grabada en un tono mecánico e irónico. «Hola», llamó a Elvira Anatolievna. Desafortunadamente ella no puede responder ahora, probablemente esté ocupada disparando, ocultando documentos o planeando su próxima intriga familiar. Deje un mensaje después de la señal si tiene el coraje. La cara de Elvira se congeló. Los dedos temblaron mientras trataba de redisquilar, pero el autentificador respondió con el mismo mensaje sarcástico. Trató de deshabilitarlo, pero los menús modernos de teléfonos celulares eran un laberinto para sus dedos utilizados a marcar números. Cada llamada de entrada fue recibida con ese mensaje venenoso, y uno por uno, sus amigos apagados, confundidos, ofendidos, convencidos de que el viejo conocido había perdido su juicio. Fue entonces cuando señaló el segundo golpe. Al abrir el refrigerador para preparar su té de la tarde, el vacío la golpeó como una bofetada. El esturión ahumado, que había costado la mitad de su pensión, había desaparecido. El queso brie importado, reservado para la visita del primo de Moscú también. Y la trucha marinada en salsa de mostaza, su orgullo culinario, ahora era solo un lugar de aceite de oliva en la placa de vidrio. «¿Dónde está Min?» «¿Hay comida?», rugió, sus ojos inyectados de furia. Aline ni siquiera levantó los ojos del libro de recetas, volteó hacia abajo olímpica. «Los niños preguntaron mucho, Elvira. Siempre dices que los nietos son tu prioridad». La voz era dulce, casi materna. Pensé, ¿por qué no los alegraré? Elvira se ahogó. Esto fue para la cena de cumpleaños de Iraida. No tenías el derecho. Pero la réplica ya estaba lista, afilada como una espada, y su derecho a ser feliz. ¿Qué fiesta es más importante que la sonrisa de un niño? La pregunta se detuvo en el aire, pesado, irrefutable. Elvira sintió que el piso se sacudió debajo de sus pies. Algo estaba mal, muy mal, y no pudo identificar qué, solo quién. Por la noche el tercer cartel. Su adoración a las violetas africanas, que han florecido durante décadas bajo su meticuloso cuidado, colgado marchito, las hojas amarillentas como un periódico viejo. Elvira se arrodilló ante los vasos, rodando la tierra con dedos temblorosos, oliendo el sustrato, buscando plagas. Imposible. Ayer ríe ayer. Siempre lo entiendo al mismo tiempo. Pero las plantas no mienten.
Algo los envenenó, o alguien. Al final de la semana, el caos era absoluto. El teléfono se había ido, sus amigos, convencidos de que se había vuelto loca con ese autentificador grotesco, dejó de llamar. La mitad de las orquídeas estaban muertas, los que sobrevivieron parecían agonizar en cámara lenta. El refrigerador era un desierto. Y Aline siguió siendo su desempeño impecable, sirvió la sopa de vegetales de sus hijos, hecho con los últimos restos del foie gras que Elvira mantuvo para una ocasión especial, preguntó con una preocupación genuina si la suegra no se sentía bien, se ofreció a ayudar con los vasos con una sonrisa que no viene a los ojos. El ápice llegó el sábado, cuando Denis regresó del trabajo. Elvira se arrojó sobre él como un halcón sobre una presa, las palabras corriendo, ella me está destruyendo. Esta serpiente apuntó mis plantas, me robó la comida, sabotó mi teléfono. Denis escuchó, rayó la parte posterior de su cuello, suspiró. Mamá, estás agotado. Aline pasó toda la semana cuidando de ti, cocinando, limpiando. Incluso usaste tu delicadeza para hacer felices a los niños. Ella abrió su boca para protestar, pero él ya estaba recurriendo a su esposa, admirada, ¿cómo puedes amar? ¿Trabajar, criar a tus hijos y soportar los caprichos de mi madre? Aline bajó los ojos modestos. Ella es una familia, Denis. Solo quiero que todos sean felices. Elvira sintió el colapso del mundo. No había evidencia. No hubo testigos. Solo estaba ella, una vieja histérica, acusando a la santa no Surbestka, mientras que su hijo la miraba con piedad. Esa noche, cuando los niños dormían y Denis vio las noticias, Aline se acercó a la suegra con pasos felinos. A Katia susurró como si se compartiera un secreto. Encontré mis documentos. Estaban en tu armario, dentro de una caja de zapatos. Deben haber caído allí sin querer, ¿no? La sangre abandonó la cara de Elvira. La caja. La maldita caja que escondió después de convertir la bolsa de Aline por error. Mañana llevo a los niños a pasar el fin de semana con mi madre, continuó Aline, acariciando el brazo de Elvira con una intimidad que congeló sus venas. Espero que no te importe. Después de todo, la vida es tan impredecible, ¿no? A veces los teléfonos se rompen, las plantas mueren, la comida desaparece, quién sabe qué más puede pasar. Los ojos de Elvira encontraron a la hija In-Lab. Y por primera vez, ella entendió. Esa mujer frágil, que había humillado durante años, era en realidad una estratega implacable. Un jugador de ajedrez que había sacrificado a los peatones para checkmate. Ve, murmuró Elvira, la voz un hilo de humo. Por supuesto que puedes ir. Aline sonrió, una verdadera sonrisa por primera vez. Gracias, Katia. Y Elvira sabía, no fue un agradecimiento. Fue una despedida. Del viejo poder. De la antigua impunidad. De esa versión de sí misma que nunca volvería. Los años que siguieron transformaron a Elvira para que nadie, ni siquiera Erzger, me imagino posible. La mujer que una vez había medido el valor de los demás para el peso de su apellido o el grosor de las cortinas de la sala de estar ahora pasaba las tardes enteras en la cocina, las manos finales, experimentando recetas que encontró en los libros prestados de la biblioteca municipal. Aprendió a hacer pan de miel como la abuela de Aline, dominaba el arte de los pierogis que Katia amaba tanto, e incluso se aventuró en platos que nunca antes habría demostrado, feijoada, moussaka, baklava, como si cada nuevo sabor fuera una excusa para sentarse en la mesa y escuchar historias. Historia de los nietos, que ahora llamaron a su abuela Lira con un afecto que dolió ser tan tarde. La historia de Aline, que gradualmente dejó de lado el resentimiento y comenzó a compartir con ella los recuerdos de la infancia, los sueños para el futuro, las fotos de los viajes que la familia finalmente podría hacer sin el peso de una guerra silenciosa. A veces, al ver a Elvira enseñando al anciano a amasar la pasta o leer al más joven antes de acostarse, Katia se pondría a sí mismo pensando, ¿quién es esta mujer? No fue lo mismo que rompió los platos contra la pared o requirió que se organizaran los cubiertos como dicta la etiqueta, no como en la casa de algunos salvajes. Era como si al perder el juego, había creído tanto para dominar que había descubierto, por primera vez, el sabor de una victoria que no dependía de humillar a los demás. Aline, a su vez, permitió raros momentos de reflexión sobre lo que hubiera sido de su vida si no hubiera tomado, esa tarde hace 5 años, la decisión que cambiaría todo.
Tal vez todavía estaba tragando lágrimas en el baño antes de las visitas del domingo, justificando a los padres que de todos modos madre es sinónimo de sufrimiento. Quizás los niños crecieran escuchando susurros sobre la bruja de la familia, y aprendiendo, sin querer, que el amor era condicional, algo que se ganó a expensas del silencio y la sumisión. Pero ella había elegido pelear. No con gritos, no con puertas que llaman, no con la moneda corrosiva del resentimiento. Había elegido el arma más aguda de todos, la inteligencia disfrazada de fragilidad. Había mostrado a la zorra que subestimó que había sido su mayor error. Porque al final Elvira no solo había perdido una batalla. Había perdido la guerra contra sí misma, contra la versión petrificada de sí misma que creía que podía mediar en obediencia y que el afecto era una moneda de cambio. Y cuando se rindió ganó algo que nunca había tenido, una familia que no la amaba a pesar de quién era ella, sino porque finalmente, ella había dejado de ser la que no era buena. Ahora las comidas eran largas, ruidosas, llenas de risas que se hacían eco de las paredes que una vez se ahogaron suspiros. Los niños crecieron entre dos abuelos, uno que los estropeó con dulces caseros, otro que los llevó a acampar y enseñar cómo reconocer las constelaciones. Y Aline, cuando observó esa imagen, sabía, la victoria más dulce no era haber derrotado a Elvira. Debía haber convertido a un aliado enemigo, un campo de batalla en casa. El tipo de triunfo que no se muestra a sí mismo, pero se vive. Día tras día. Tenedor tras bifurcación. Sonríe tras sonreír.